Buenos días. Aquí podemos ver la página web de las máquinas virtuales. Tenemos toda la información necesaria para poner en marcha el proyecto, algunas capturas de pantalla con ejemplos y está todo en inglés. Aquí podemos ver los enlaces a la herramienta que necesitamos, VirtualBox y VirtualBox Extension. Es una extensión de VirtualBox y afortunadamente VirtualBox la tenemos disponible para Windows, Linux y Mac. Nosotros ya la tenemos instalada y aquí tenemos el enlace a la máquina virtual concreta que vamos a utilizar. Fijaros que nos aparece un aviso. Esto sucede porque el fichero es muy grande. Aquí podemos ver el proceso de importación. Es muy sencillo. Y las características de la máquina virtual que hemos importado. Dos procesadores, la RAM, que puede utilizar USBs, todo este tipo de cosas. Aquí empieza el proceso, puede tardar unos segundos y lo vamos a acelerar porque pueden ser bastante tiempo. Y aquí descubrimos que teníamos un problema cuando intentamos poner en marcha la máquina virtual. Resulta que nuestra versión de la extensión no era compatible. Así que tuvimos que acudir a la página de VirtualBox, descargarla. Fijaros que automáticamente nos dice si queremos abrirla con VirtualBox para instalar. Lo hacemos, hay que aceptar evidentemente los derechos tal y cual, la licencia. Y podéis ver cómo es un proceso muy sencillo. En algún momento nos advierte que hay una versión que no era compatible, si de verdad queremos hacerlo. En nuestro caso le decimos que sí. Vale. Si vosotros empezáis de cero, no debería apareceros estos problemas. Por supuesto, necesitaréis permisos de administrador para poder instalar cualquier cosa, acordaros. Y aquí ya la hemos podido poner en marcha. Tardará unos segundos, sobre todo la primera vez. Y puede ir cambiando misteriosamente de tamaño a lo largo del proceso. Ubuntu, la versión de Ubuntu que tenemos instalada en la máquina virtual. Y finalmente nos aparece nuestro escritorio con las máquinas, con los simuladores, en concreto con los enlaces a los simuladores. Fijaros que hay unos indicadores de la CPU que utilizamos, la memoria y tal. Y ahora, como dice la página web, simplemente hay que hacer clic. ¿Veis aquí la página web? Estamos siguiendo los pasos. ¿Veis? Este es el aspecto que tiene. Hay que hacer clic en cualquiera de los cursos y nos va a pedir un login y un password. En concreto un email, tiene que ser un email válido. Y el password es webots. Una vez lo hacemos, en principio ya se guarda para siempre y no nos lo va a volver a pedir. Bueno, en realidad, como se ve luego en las imágenes, empieza a aparecer la ventana de solicitud, detecta automáticamente que ya hemos introducido una identificación válida y desaparece. Nos da la bienvenida, ¿vale?, como indican en la página web, con las instrucciones, y si hacemos clic sobre cualquier curso, pues lo empieza a abrir. Fijaros que, ¿veis? La ventana fantasma está arriba a la izquierda, se ve ahí la pestañita que lo indica, y un aspecto interesante es que no podemos tener varios cursos abiertos a la vez. El simulador Webots solo permite uno en marcha.
En cuanto abrimos uno, automáticamente se cierra el anterior. Si todavía estaba abierto, claro. En principio, veis, lo estamos haciendo así rápidamente, pero en ninguno de los cursos da errores. Y nos falta el último, que este, ya vemos, lo abrimos el simulador para verlo. Este es el simulador Webots y podríamos trabajar directamente aquí. Pero como se explica en la página web, hemos decidido hacerlo de una forma distinta. Nuestra máquina virtual actúa de servidor y desde nuestro navegador, aquí aparecen las instrucciones, nos vamos a conectar a ese servidor. Hacemos clic sobre conectar y automáticamente tenemos las imágenes del simulador. Si seguimos las instrucciones en la página web, nos dice que, bueno, vayamos a los cursos. Hacemos clic sobre el enlace de los cursos y allí nos sale muchísima información. Según cada curso, la información será distinta. Los cursos están organizados en Jupyter Notebooks, que es una forma sencilla de tener a la vez explicación y código. Y código en Python, en nuestro caso, claro. Como podéis ver, hay todo un entramado de notebooks. Y ahora vamos a ver el ejemplo más sencillo, que es el clásico Hola Mundo. Podemos ver ahí la celda. Entonces, para ejecutar una celda, Control-Shift, y eso no va a afectar al simulador, porque es un mensaje simplemente. Ni siquiera es un mensaje que queramos que aparezca allí. ¿Veis? Aquí aparece. Y bueno, esta primera lección ya se acaba. En esta segunda lo que vamos a hacer, vamos a seguir un ejemplo, cerramos primero esta ventana. Lo que vamos a hacer es, ya estamos conectados al robot, pero vamos a crear dos controles para mover sus motores, los dos motores que tiene este robot. Si movemos los dos a la vez, irá hacia adelante o hacia atrás. Si movemos el de la derecha o el de la izquierda, girará hacia un lado o hacia otro. ¿Veis? Estamos simplemente ejecutándolo. Y ahora nos va a aparecer dos barras que van a controlar el movimiento de los motores. Una barra controla el movimiento de los dos motores a la vez, la otra por separado, básicamente hacia adelante, hacia atrás y el giro. Podemos verlo en el simulador. Ahora podremos ver en el simulador cómo lo movemos. Fijaros que es práctico dividir la pantalla en dos de alguna forma. O lo que sería lo razonable es ver el movimiento del robot, ¿veis? Se mueve hacia adelante en nuestra pestaña. La pestaña que está conectada al simulador, a la máquina virtual. Para eso la tenemos. Fijaros que una vez le damos instrucciones al robot, continúa ahí funcionando. ¿De acuerdo? Incluso aunque desconectemos, fijaros que hemos desconectado, pero el robot tiene sus últimas instrucciones y sigue funcionando. Por eso siempre, a la hora de programar robots, hay que asegurarnos de que al acabar le decimos que pare todos los motores, etc. Salimos del simulador en la máquina virtual. Bueno, la detenemos primero y salimos. Y ya hemos visto cómo poner en marcha el curso. Ahora sería empezar a trabajar con todo esto para aprender a programar robots. Esperamos veros pronto y que os lo paséis muy bien con estos cursos.